terapia, dábamos clases en la casa a la familia, darles talleres de desarrollo humano, y trabajamos con una familia por 6 semanas, una sesión por semana. Entonces, pues vimos situaciones que nunca habíamos visto. Nosotros normalmente no trabajamos con adultos, solo con los niños y los adolescentes, pero una preocupación muy fuerte siempre es el hacinamiento. O sea, en las casas son muy pequeñas y vive demasiada gente y la intimidad no se da de la manera adecuada. Entonces, todas estas cosas. Y pues sí, el espacio público es el lugar donde conviven más los niños y los adolescentes en este contexto. Entonces siempre lo estamos viendo, siempre estamos viendo los hotspots, que son pues los lugares donde se presenta la criminalidad. Siempre estamos viendo la iluminación, todas estas cosas. En la colonia División del Norte había habido muchos casos de desaparición y pues ahí llegaban los camiones de la maquila y dejaban a las personas. Las mujeres, para evitar pasar por esta colonia, tenían que rodear y caminar 20 minutos más para no cruzar por ahí porque era peligroso, justo porque no está iluminado. Las personas que no vivían en la colonia, pero que tenían que atravesarla, pues todas estas cosas se le van, o bueno, no es como que el gobierno quiera tomarlas en cuenta en sus estadísticas, o que, porque pues no le conviene, pero todas estas cuestiones hay que empezarlas a ver porque pues también nosotros trabajamos con las personas que cometen los delitos. Entonces, si, si no empezamos a trabajar a partir de esto, nuestra, pues nuestro trabajo no va a funcionar de la misma manera, no va a permear como queremos que permee. Y sí, siempre estamos viendo el espacio público, siempre estamos cuidando, hasta por nuestra propia seguridad, porque pues tenemos que saber con quiénes podemos llegar a tener problemas. Por ejemplo, en este trabajo especializado de la pandemia, una de las casas en las que nosotros intervinimos estaba junto a un taller de vidrio, y en este taller de vidrio, la verdad, pues era un picadero, o sea, y entonces cuando llegamos ahí tenemos que tener mucho cuidado de no ir a hacer nada que vaya a llamar la atención de estas personas. Claro que ellos sabían ya quiénes éramos, ya nos habían ubicado y todo. Y bueno, cuando uno entra en estas colonias, lo primero que tiene que hacer es hacer que las personas te ubiquen, que te vean, que sepan que no eres una amenaza, que pues vas a no intervenir con lo que ellos hacen, porque pues si ellos piensan que eres un peligro, pues va a ser peligroso para ti. Y ya una vez que te integraste, que como vamos a decir que te presentaste con las personas de la comunidad, pues ya puedes empezar a trabajar con quienes estás buscando. ¿Cómo haces ese primer acercamiento? O sea, ¿cómo llegas y Pues conoces a una comunidad entera? es un proceso raro. Eh, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos que tengo es en Río Rin. En Río Rin, que es en Rivera del Sacramento, íbamos a trabajar se supone que cuando nosotros llegáramos ya iba a haber convocatoria, o sea, ya iba a haber adolescentes y niños inscritos en el programa. Y cuando llegamos no había ni un solo adolescente y había 3 niños. Pero la asociación que iba a hacer esa convocatoria pues no estaba funcionando. Eh, pero estaba el parque lleno de adolescentes. Y lo que pasaba es que ellos no se podían acercar a los adolescentes. Entonces una de mis compañeras, que pues vamos a decir, tiene como 50 años, le dice a otra de mis compañeras, vente. Y luego se acercan a un grupito de niñas y le dicen, oigan, traen un cigarro. Y ellas sacan un cigarro y se los dan. Y entonces ellas empiezan a fumar con las niñas y luego ya empiezan a platicar. Y de repente esas niñas ya estaban en nuestro taller. Y así va siendo, conociendo los hábitos de tu comunidad e integrarte los hábitos y ser lo más coloquial y lo más fácil para ellos posible. A pesar de que esta mujer ya tiene 50 años y podría parecer que con unas adolescentes de 14 años que están fumando en el parque no tiene nada que ver, no importa, o sea, es tu actitud y es saber que pues te estás integrando a ellas y te tienes que adaptar a todo lo que ellas, y tenemos que conocer, tenemos un conocimiento fuerte de nuestra población, siempre estamos tratando de conocer sus gustos, sus hábitos, por ejemplo, la música es una gran liga entre las personas, entonces eh, tratando de hacer estas alianzas a través
pues de los memes, ¿no? O sea, de los memes no como las imágenes, sino los memes son un componente genético que se dice que es conocimiento colectivo. Entonces, generar memes entre nosotros para que simplemente bajemos los escudos. Ok, oye, ahorita que comentabas esto de que había muchas desapariciones y obviamente pues no nos enteramos, ¿no? O la misma comunidad a veces niega como los síntomas o los malestares que padecen, porque sí nos topamos con eso, ¿no? Ahora que estamos platicando con personas de la comunidad, para algunos son graves ciertos problemas, para otros no lo son. Pero ahorita que platicabas, bueno, de que había muchas desapariciones, ¿cuáles son, digamos, las situaciones físicas de las colonias en las que se da estas desapariciones? ¿Es porque no hay alumbrado o porque hay zonas vacías, no sé, terrenos baldíos? ¿Hay alguna característica física que puedas destacar de donde se dé la violencia? Sí, bueno, esta colonia en particular, nosotros llegamos porque Desarrollo Social del Estado nos contrató para levantar un centro comunitario, o sea, un centro comunitario que estaba ahí, pero no estaba funcionando para darle uso. Y junto a este centro comunitario había una cancha que estaba hundida y que realmente no servía, necesitaba infraestructura para funcionar como cancha. Entonces, muchas veces nos topamos con que es una colonia de toma popular, o sea, que la gente toma el terreno y construye. Normalmente estas colonias no tienen pavimentación, no tienen la mínima infraestructura posible. Y pues esta cancha era era un matadero. De hecho, me parece que descuartizaron a una persona ahí. Y lo peor es que cuando nosotros llegamos a la comunidad, hacemos la marcha exploratoria, hacemos un estudio, platicamos con la gente, hacemos su percepción, le entregamos a Desarrollo Social pues el resultado de este levantamiento de líneas que teníamos, y Desarrollo Social pues nos saca de la comunidad, o sea, nos dice, bueno, gracias, y luego hacen un video muy bonito de que el centro comunitario está funcionando. Entonces, también hay que identificar todas las cuestiones, y ahí aprendimos que no teníamos que decirle toda la verdad al gobierno. Pero sí, las características normalmente es, pues, falta de ojos avisores, porque hay muchos espacios sin ventanas, sin que den a la calle, porque obviamente, pues, tienen miedo de que te roben. Normalmente no hay infraestructura, normalmente tampoco hay vigilancia, porque la policía, pues, no se mete en esos lugares. Y pues falta de cohesión vecinal. Los vecinos son muy importantes. Cuando los vecinos están unidos, pues las comunidades funcionan, y a pesar de que haya delitos, los vecinos se cuidan entre ellos y cuidan a las personas que están ahí. Lo que pasa es que con el proceso de violencia que vivimos desde 2007, desde 2009, ¿no?, que empezó la guerra contra el narco, la gente se metió a su casa y ya se preocupó solo por su familia y dejó de preocuparse por su comunidad, porque pues muchas cosas pasaron en medio, ¿no? Entonces, hay que volver a sacar a la gente de sus casas y hay que volver a hacer un sentido comunitario y un sentido de pertenencia a su colonia y de amor a su calle y a sus vecinos, ¿no? Qué interesante eso que dijiste de no decir toda la verdad, para que te permitan seguir trabajando, ¿no? O sea, seguir interactuando con la comunidad y ayudarlos a crear este sentido de unión y de orgullo, digamos, por su propia comunidad y que puedan salir. ¿Ustedes les plantean estrategias para volver a ser comunidad? ¿Les ayudan a reorganizarse, a identificar qué situaciones les puede ayudar a resolver los problemas o no? Nosotros usamos el programa El Primero del Taller Humano para eso. Ese taller se empezó a desarrollar en comunidades rurales. Mis compañeros que lo diseñaron tienen 10 años trabajando juntos. Uno de ellos es un médico veterinario y la otra es maestra en educación para la paz. Entonces, por ahí de 2010, en la Comisión Nacional de Zonas Áridas, había una regla en los programas sociales, y era que si tú querías meter un programa y recibir un presupuesto, tenías que tener un programa de desarrollo humano para la comunidad para que pudiera funcionar. Entonces, por ejemplo, si querías que en tu comunidad hubiera una casa de subastas de ganado, que es algo que ayuda mucho a que el precio del ganado se regule, tú tenías por fuerza que pasar por un proceso de
de desarrollo humano. Y entonces ya empiezan ellos a trabajar juntos y ahí empiezan a desarrollar esa metodología. Esa metodología está diseñada para gente que es analfabeta, para gente o sea, juntaban a todo el pueblo. Y si querían que la casa de ganados o, digo, de subastas o lo que fuera, se hiciera, tenían que pasar por eso. Entonces, ese proceso hace que realmente la comunidad se una. ¿Y cómo lo hacemos? Es buscando las coincidencias entre la comunidad. O sea, hacemos una serie de talleres en los que vamos enseñándoles cómo se parecen. Y ya que sabes que la otra persona ha vivido lo mismo que tú o que ha vivido situaciones similares, pues ya empiezas a quererla como tu familia. Y entonces ya te empieza a importar, porque al principio, o bueno, la, la falta de empatía se da del pensar que todos son diferentes que tú y de que tu sufrimiento es más grande que el de las demás personas, porque todos pensamos que sufrimos más que los demás. Pero pues estamos viviendo lo mismo, solo desde otra perspectiva. Sí, también hay un sentido como de vergüenza, ¿no? Que se rompe y entonces como que hay empatía y es más fácil formar lazos, ¿no? Algo como lo que pasa en los grupos de autoayuda de alcohólicos, supongo, ¿no? O sea, pues todo el mundo llega avergonzado y luego cuentan sus verdades y acaba haciendo como la solución eso, ¿no? El poder decir la verdad. Qué interesante trabajo, Alejandro. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que se necesita mucho valor para poder entrarle a esas situaciones. Lo que acabas de decir, o sea, describiste un panorama, no, pues ahí en la cancha descuartizaron a alguien y lo dices con una calma que a mí ya se me revolvió el estómago y... La fuerza emocional, ¿verdad? De lidiar con eso y procesarlo. Y yo leo un encabezado, una noticia y ya una semana estoy traumada. O sea, no digiero las cosas así tan densas. Bueno, sí hay que decir que yo diseñé un programa de autocuidado para nuestras personas. O sea, las personas que trabajan con nosotros tienen por obligación que llevar una carta de autocuidados y tienen que llevar una serie de hábitos. Otra cosa muy importante es que generamos hábitos. Entonces, estos hábitos son hábitos de higiene mental, de higiene sexual, que no quiere decir como limpiarse, sino es higiene mental. La sexualidad nos abarca en muchos sentidos. Higiene con tu familia, con muchas cosas, y se tiene que llevar, se lleva un seguimiento de esto. ¿Por qué? Porque justo nos enfrentamos a esto. Y si nos enfrentamos a un asesinato, por cada asesinato que escuchemos o que veamos de papás, mamás o lo que sea, vemos 10, 15 abusos sexuales. Y vemos muchas de esas cosas. Entonces, el proceso de higiene es muy fuerte. Desde el momento en el que entramos a comunidad, siempre tenemos rituales de entrada, rituales de salida y tenemos que llevar nuestro autocuidado porque sí. Por ejemplo, el año pasado a mis compañeras que están en intervención, los dos que tenemos más tiempo, que somos yo y mi compañera Noemí, pues ya lo procesamos muy fácil. Pero tenemos 3 compañeras nuevas y a cada ratito se nos caían, o sea, era así de, estoy súper enferma, no me puedo levantar de la cama, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado desde el ejercicio físico, la dieta, hasta, pues todo es una carta de hábitos. Que están, oye, yo tengo un amigo que es juez en la Corte de lo Penal de los adolescentes, o sea, realmente tiene un trabajo que yo no le envidio para nada, lidia con cosas muy terribles, él hace una terapia de contención, así la nombra él, pero dice que no, en su trabajo, pues en los juzgados, no hay, o sea, el gobierno o quienes sean, o el sistema judicial no les administra ese tipo de cuidados. Él se lo tiene que pagar de forma privada y debería ser una obligación que toda la gente que trabaja pues con este tipo de problemáticas sociales tuviera que tener este tipo de limpieza mental regularmente, o sea, una vez a la semana estar tratándote, pues, Sí, ¿no? Nosotros acompañamos, antes de la cuarentena, acompañamos a una sala de magistrados de la de adicciones que trabajan con adolescentes y jóvenes, pero pues ya empezó la cuarentena y ya tuvimos que separarnos porque pues no se podía ya continuar, pero sí,
En las secundarias o en las escuelas a las que vamos, normalmente les decimos a los profes y bueno, buscamos, porque hay niveles de victimidad. Por ejemplo, una víctima que sufre de un delito es una víctima de primer nivel. La familia de esa víctima son víctimas de segundo nivel. La persona que cometió el delito es considerada una víctima de tercer nivel. Y la persona que atiende a cualquiera de esas personas se es considerada una víctima de cuarto nivel. Entonces, desde los maestros de las escuelas, son víctimas de cuarto nivel, porque están atendiendo a personas víctimas, porque vienen con traumas y vienen con signos y síntomas de ese estrés que han vivido y de esa violencia que han vivido. Entonces, igual los jueces, los policías, todas las personas involucradas son víctimas de cuarto nivel. Y eso se tiene que reconocer en la ley. Estamos apenas empezando en las primeras etapas a verlo, pero pues sí. Eso que dices de considerar víctima también al que hace el delito se me hace súper interesante, porque estamos como acostumbrados a simplemente decir es criminal y ya no se merece nada, ¿no? Y alejarlo, pero realmente, y ellos también vienen muy probablemente de ser víctimas de primero y de segundo y simplemente van perpetuando lo mismo, ¿no? O sea... Por supuesto, o sea, la vulnerabilidad se da, primero vives una situación de vulnerabilidad y luego la resuelves, porque esa es la inteligencia, o sea, inteligentes y la inteligencia te sirve para resolver los problemas que están en tu entorno. Entonces, si tu entorno está haciendo que está siendo violentado, pues entonces te vuelves violento para evitar vivir esas violencias y aparte, pues para sublimar todo lo que has vivido. Entonces, pues sí, normalmente, pues fuiste víctima. Por ejemplo, en la asociación hemos atendido sicarios o personas así. Y pues te das cuenta que un sicario, pues es hijo de un sicario y que es un hijo de otro sicario y que a veces hasta lo acompañaron el papá a matar a alguien o cosas por el estilo. Los ladrones, pues también, o sea, no es como que, y sobre todo el abuso sexual es algo que se da, que empieza desde una víctima casi siempre. Y entonces, pues así va permeando la situación. Incluso a veces no tiene que ser víctima de abuso sexual. Por ejemplo, el hacinamiento es un gran problema. Teníamos en una asociación civil que se llama Consejo Ciudadano, ahí atienden a niños que tienen medidas cautelares, o sea, ya tienen una consecuencia de un juez. Y nos tocó atender a un muchacho que había abusado sexualmente de un niño. Y él no fue abusado sexualmente. Pero cuando te vas a ver su contexto, pues él vive desplazamiento. O sea, su familia es de Durango, se quedan allá sin trabajo y se vienen acá a trabajar su papá como albañil y se trae toda la familia. Y luego se van a vivir con una familia que les da alojamiento en un cuartito, o sea, en un cuartito que tiene baño y cocina. Y en este cuartito que tiene baño y cocina, pues la familia original, tiene todos sus hábitos, incluyendo tener relaciones sexuales. Entonces, este muchacho ya es un adolescente, tiene características físicas de mucha dominancia y mucha fuerza, y entonces tiene que escuchar, tiene que oler todas las cosas que están alrededor de esto en el hacinamiento y pensando que están así llenas de personas. Y este muchacho termina por abusar sexualmente del niño. O sea, uno podría pensar que aquí no hay, que él tiene toda la responsabilidad, y sí la tiene, porque tiene la responsabilidad de sus acciones. Pero hay muchas situaciones que hacen que esto se desencadene y empieza por el desplazamiento forzado, porque se desplaza porque no tienen un medio de vida, por el hacinamiento, por la violencia sexual, porque presenciar un acto sexual es considerado violencia sexual. Y pues todo esto desencadena en un delito. Y sí, se ve a la persona como un delincuente, pero no se ve todo lo que tuvo que vivir antes. Y bueno, nosotros le ayudamos a aceptar todo lo que tuvo que vivir antes y ya pudo aceptar la responsabilidad de su acción, ¿no? De su delito. ¿Qué experiencias has tenido así que digas, qué pasó después con esa gente después de que ustedes les dieron la ayuda, la terapia, o sea, que digas, como, quiero que me des como el final feliz de las cosas? Normalmente, por ejemplo, las familias que hemos atendido, aprenden a comunicarse de una mejor manera.
y entonces aprenden a manejar las situaciones que están viviendo. Con este muchacho, pues no había aceptado, por ejemplo, su delito. Y entonces, como a la quinta sesión, tenía una audiencia y en la audiencia ya aceptó su delito y aceptó toda la responsabilidad. Y pues el juez le puso una medida cautelar y ya la había empezado a cumplir. Y pues ya terminó su proceso y realmente cambió, o sea, se hizo incapaz de volver a cometer un acto similar porque entendió todo lo que pasó alrededor. Normalmente son procesos largos. Rompiste ese ciclo, ¿no? Digamos, de perpetuar la violencia. Y normalmente son procesos muy largos. En comunidad tenemos personas que cambian completamente. Por ejemplo, teníamos un niño con ideación suicida que ya estaba en las etapas previas a cometer el acto. Y pues él tenía un duelo de su mamá que se murió de cáncer que no había resuelto. Y era una situación muy difícil. Acabamos el programa y normalmente ellos me hablan y me escriben cuando tienen problemas. Entonces me hablaban y yo normalmente les doy seguimiento por teléfono o ya si es necesario los veo, pero prefiero que sea un poquito a distancia porque ya les dimos las herramientas para resolver las cosas. En este momento ese muchacho ya pasó por completo su ideación suicida, o sea, la entiende y entiende todo lo que pasó, pero pues ahorita está él estaba en segundo de secundaria, ahorita está por terminar el bachilleres, tiene novia, tiene todo su contexto resuelto y tiene su historia bien, entonces él ahorita tiene una vida pues sana. Normalmente eso es lo que nos ayuda más a sobrellevar estas situaciones tan difíciles que les digo que vivimos. El saber que van a estar bien. O sea, cuando yo veo y escucho la peor historia de terror del mundo, siempre pienso, bueno, si llegamos a terminar el programa y a darle seguimiento, estoy seguro que va a estar mejor esta persona a la que estamos atendiendo. Entonces, eso es una gran herramienta para no dejarse caer por las historias y para no, pues es como el principio de la carta de autocuidado. Saber que el propósito de lo que estás haciendo va a funcionar y tener fe. Porque muchas veces en los foros, bueno, mi especialidad es en atención al abuso sexual. Entonces, muchas veces cuando uno va a las clases de atención al abuso sexual o así, hay gente que dice, es que ya no vuelven a quedar igual y que quién sabe qué. Y cuando yo les digo que renuncien, o sea, que se vayan y se cambien de contexto. Porque sí, igual y alguien no va a quedar después de un trauma tan fuerte, pero igual y esa persona va a poder resolver, o sea, va a quedar mejor de como estaba antes. Y siempre hay que ir pensando que todo lo que hacemos tiene el propósito de mejorar la vida de las personas que estamos atendiendo. Y sí, normalmente, pues tenemos testimonios, ¿no? En los que, ya no les voy a seguir contando historias de terror, pero en los que las familias... Viste que no somos buenas con el manejo. Rajadas, ya, por eso somos arquitectas. Sí. Entonces, a desarrollarse, a comunicarse y a resolver los problemas que se les presenten. Eso es lo que hacemos, ayudarles a que aprendan a resolver los problemas. Que construyan de su experiencia algo mejor, no algo constructivo, o sea, que su experiencia no se quede en la victimización, sino en la construcción de conocimiento que les ayude a superar otras cosas, que les genere resiliencia, vaya. Sí, y bueno, también ese es un problema porque hay un tipo de resiliencia que estas personas ya tienen, o sea, mientras más cosas seas víctima, más resiliente eres, pero genera un aplanamiento emocional. Entonces también tenemos que despertar otra vez a la persona humana que está ahí atrás de esas situaciones, porque tenemos un medible de resiliencia, que nos dice que la persona que es autodeterminada, que tiene autocontrol, autoestima y autoeficiencia y eficacia. Entonces, yo veo a una persona que es muy autodeterminada y digo, si esta persona tiene ideación suicida, se me va a morir y no va a haber manera de salvarlo. Muchas veces es alto en un nivel, o en un aspecto y en los demás está bajo. Por ejemplo, si está muy bajo en autoestima y está muy alto en autorrealización, pues va a terminar mal esa situación. Entonces, sí hay que aprender a conocer la resiliencia y empezar pues es un todo, no se puede dar en un solo aspecto, tiene que crecer. Por ejemplo, el manejo del estrés es muy importante porque
muchas de estas personas, por ejemplo, el 80% de la población que atendemos tiene dolor de cabeza mínimo 4 días a la semana. Entonces, imagínense que, no sé, imagínense que van por la calle y se cruzan con alguien que choca con ustedes y tienen migraña. Entonces, si tienen migraña, ese choque les va a retumbar y van a reaccionar de una mala manera. Pero si ustedes van en su forma ideal, si van completamente relajadas, si comieron, si todo está perfecto en su vida y chocan con esa persona, ni se van a dar cuenta que chocaron con esa persona. Pero si tienen migraña, pues van a... Y luego si son adolescentes que viven en la colonia Revolución, pues se van a pelear con esa persona. O sea, es como... Porque aparte es un medio muy hostil. ¿Has trabajado alguna vez en Paso del Norte? ¿Tienes alguna experiencia con gente de esta colonia o no? No, no hemos trabajado con esa colonia. Nosotros hemos trabajado mucho al sur y Infonavit, todo lo que es Infonavit. Nosotros decimos que es del periférico a la Miguel Barragán y de la Zaragoza hasta San José. Ese es como el cuadro que más hemos atendido últimamente. Okay. Pero pues normalmente pues viven cosas muy similares. Me parece que nos van a sacar del Sí, nos quedan como 30 segundos. Sí, 20 segundos. bueno, Muchas gracias, Alejandro. Podría platicar contigo todo el día. ya sé. Gracias. Esperemos que sí podamos platicar más. Ojalá, gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades, toda nuestra admiración. Muy Reconocida. interesante tu trabajo. De verdad que sí. Muchas gracias. And then they are mainly architecture student, right? Yes, they are architects, professors, or students. We try to have a mix within each group. So we have also a member of the community. So each group is in contact with a member of the community. Just to have a mix within each group. Okay. Yeah, maybe we can meet again for some presentation or critiques. Or... Sure. Yeah. Sure. We can organize something. I think it's very important. Bachelor or master student? Bachelor. Okay. Yes, the students are from bachelor's course, and then we have Other. Architects and professors. Yes. Mm-mm-mm. I think that maybe in 2 weeks, that is the week before the last one. So before to prepare a proposal, maybe we can have a meeting to have a general discussion with the groups. Yeah, sure. Okay. Sure. Okay. Again, thank you very much to all the experts and to all the groups. Ciao Lulu. Ciao Mauricio. Ciao, Saudi. Thank you. Thank you. Thank Bye. you and we see Okay. in the Can next close, right? week. Yeah. Okay. Okay. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye. Gracias a todos. Gracias.